El debate definitivo ha terminado, ha concluido. Debate definitivo que fue llamado de esa forma por la propia revista Semana, quien lo organizó. Tengo entendido y según se dejó aquí muy claro, hay otros debates que van a haber en el transcurso de la semana y es importante que también estemos muy pendientes de dicho debate. En el total alcancé a notar 20 cosas que podemos estar comentando y podemos estar dialogando en este video, en este análisis. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. El primero y más importante, sin lugar a dudas, es sobre la ausencia o no invitación especialmente a los candidatos John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, que digo yo hubieran podido aportar muchísimo en dicho debate, ya que lo que se había dado aquí, lo que se discutió, lo que se debatió, pues prácticamente que ya se había dialogado en algunos sectores, siempre prácticamente es el mismo discurso de siempre. Tanto Iván Duque tenía ese discurso centrista, un discurso también social, la mano dura prácticamente que había sido heredada de la visión uribista de la seguridad democrática y que también al día de hoy, digamos, se puede ver reflejado en la figura de Federico Gutiérrez, pero también el corazón grande, que nunca ha sido desconocida ni tanto por Iván Duque ni por Federico Gutiérrez, pero también por ese mismo lado, y creo yo en eso comparten muchísimas cosas con el propio Gustavo Petro, que también ve, digamos, la necesidad de llevar adelante toda una política pública social que, bueno, lo lleva prácticamente que a aumentar el gasto público, de eso vamos a entrar a hablar más adelante, y que también es bien visto por el propio Fajardo. Lo que pasa es que siempre se abordan estos mismos puntos de la misma forma, nunca desde otra óptica, digamos, de una óptica de austeridad, del por qué tenemos que estar gastando plata y dinero dándole subsidios a la gente, si podríamos, digamos, estar reduciendo la carga impositiva y que la gente pueda tener ese dinero en sus bolsillos y pararse sobre sus propios pies. Digo yo, eso podría ser una nueva visión que hubiera sido muy interesante escuchársela a John Milton Rodríguez o a Enrique Gómez, que han sido silenciados, quién sabe por qué, se excusan precisamente en que no tienen público, que no van a sacar casi votos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto en un sistema democrático creo yo que sería algo muy positivo para fortalecer precisamente eso, dicho sistema. Lastimosamente le han dado la espalda y ningún otro candidato ha dicho nada al respecto. Dos, sobre el gran perdedor de esta noche, digo yo sin lugar a dudas, fue Rodolfo Hernández. Creo yo que hubiera podido ayudarle, si lo hacía de forma correcta, a seguir creciendo en encuestas, aunque ya lo viene haciendo y quizás algunos de sus consejeros le pudieron haber recomendado no asistir al debate debido a que así va a seguir creciendo, pero creo yo que esto deja mucho que decir precisamente de que viene a parecerse mucho a Gustavo Petro durante gran parte de su campaña y a lo que tanto le criticaron a Iván Duque en su momento porque no asistió a ningún debate, ¿no? Y creo yo que era uno de los debates más importantes de los cuales pues Rodolfo Hernández debería estar allí, ¿no? Debería asistir. Y digo yo, eh, dado las circunstancias, después de haber salido una encuesta que lo ponderaba como la tercera fuerza en Colombia y hasta en algunos casos la segunda fuerza política en Colombia, pues creo yo que tenía prácticamente que obligación de poder asistir. Muchos de sus votantes estaban ahí en el chat, me daba cuenta y lo podía corroborar en un chat y en un vivo en donde solamente en YouTube pudieron estar más de 80.000 personas. Y allí estaban muchos rodolfistas, de hecho en varias encuestas que hicieron en vivo y en directo, Rodolfo se posicionaba como la tercera fuerza sobre Fajardo. Entonces creo yo prácticamente que los decepcionó a ellos porque estaban esperando la participación del ingeniero, ¿no? Creo que se me escapa otra más que no lo voy a decir, creo que lo voy a dejar para el final, pero bueno, ya entrando en materia.
En la tercera parte y en la tercera anotación que tengo aquí es Petro quejándose por lo del registrador, que fue uno de los puntos principales de este debate, y es que precisamente Gustavo Petro se ha quejado del registrador, se me hace eh, algo increíble, ¿no? Debido a que en las elecciones legislativas fueron ellos y solamente ellos, el movimiento político, que se vio beneficiado precisamente por la ineptitud del registrador. Se está exigiendo la renuncia al registrador o que sea expulsado de ese cargo y sea reemplazado debidamente. Así se tengan que aplazar las elecciones. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede decir sin lugar a dudas que para tener unas elecciones limpias debemos exigir que tengamos un registrador nuevo que haga las cosas bien, porque ya tenemos el ejemplo y los resultados de las elecciones legislativas en donde tuvo un malísimo desempeño, y al parecer si las cosas vuelven a salir mal, la culpa ya no vendría a ser del registrador, sino que la culpa viene a ser de todos nosotros. Si nos llegan a robar las elecciones de frente, si les vuelven a dar una cantidad de votos al pacto histórico de un momento para otro en un supuesto reconteo, yo creo que ya la culpa no es del registrador, la culpa no es de cualquier otro agente, no es del presidente, la culpa es de nosotros que no hemos exigido, no hemos salido, digamos, a colocar las cosas en su sitio. La queja de Gustavo Petro por el general Zapatero, ¿no? Y cómo no esperarlo de una institución a la que él diariamente ha vilipendiado, supuestamente por ejecuciones extrajudiciales, con la supuesta fuerza desmedida que implantó la fuerza pública en las manifestaciones, en todas las manifestaciones que se extendieron durante los últimos años, y en donde se tachaba o se intentaba, digamos, desprestigiar a la fuerza pública, en donde no estudies, no seas policía, no estudies, no seas militar, estudia, no seas militar, digo, estudia, no seas policía. Esa era la consigna que se gritaban en todas las arengas dentro de las propias manifestaciones, que el propio Gustavo Petro siempre ponderaba, ¿no? Siempre fue una lucha en contra de las Fuerzas Armadas, siempre fue una lucha en contra de la fuerza pública, y cuando alguien dentro de la fuerza pública se manifiesta, pues obviamente es condenado por el propio Gustavo Petro, porque se da cuenta que dentro de la fuerza pública él no goza legitimidad, y la fuerza pública también tiene familia, los generales, la policía, tiene familia. Y esta familia también vota. Lastimosamente, las fuerzas militares no votan, no tienen ese derecho a votar, y por lo tanto Gustavo Petro se da el lujo de desprestigiarlos día a día. Sin embargo, creo yo que esto le puede jugar una muy mala pasada, y le ha jugado una muy mala pasada, porque el general Zapatero no se ha quedado callado y lo ha colocado también en su sitio. El siguiente punto, que los tengo aquí en desorden, es sobre el clan del Golfo y el paro armado, un punto también muy clave, uno de los principales, uno de los que primero entraron a colación en dicho debate. Y digo yo que es muy importante poder hablar de cómo un grupo armado aquí en Colombia se da en el lujo de extorsionar a la población colombiana y de exigirle eh, y no salir a las calles, no poder gozar de su libertad, que porque el gobierno utilizó o hizo ciertas acciones que a ellos les perjudicaron, y por lo tanto nosotros teníamos que estar confinados, teníamos que estar dentro de nuestra propiedad y no poder salir. Se lo digo yo porque gran parte del Caribe estuvo encerrado, y para esos días estaba yo allí, y se vivía prácticamente lo que era un paro armado, en donde la propia gente tenía miedo de salir a las calles, de poder coger su carro y salir a las calles, ¿no? Se veía ese régimen del terror desde antes de cuando llegara Álvaro Uribe Vélez a Colombia, ¿no? Pareciera que esa seguridad democrática estaba haciendo falta. Yo que soy un total contradictorio del uribismo especialmente, pero creo yo que la seguridad democrática y le hizo un bien al país, y en momentos en donde, por ejemplo, se ve alterado el orden, pues un poco de seguridad democrática no le vendría nada mal al país, porque se vienen las elecciones, y al parecer si usted no le vota al candidato adecuado, entonces tiene que tener en cuenta y presente que probablemente le van a seguir haciendo paros. Y ya los paros no son simplemente pacíficos, sino son paros armados, en donde supuestamente ya son agentes que lo pueden obligar a usted, o puede obligar efectivamente al Estado a sentarse a hablar y a negociar con ellos. Si lo hicieron con las fuerzas, si lo hicieron con las FARC y lo pretenden hacer con el ELN, ¿por qué no hacerlo con el Clan del Golfo? De hecho, es uno de los puntos que también se trata y se mencionan aquí, ¿no?
que Gustavo Petro menciona que el Clan del Golfo es gestado por las disidencias del paramilitarismo, más o menos es lo que da a entender, ¿no? Por unos tratados supuestamente mal hechos por parte de Álvaro Uribe con los paramilitares. ¿No se acuerda el propio Gustavo Petro que fue Álvaro Uribe Vélez quien termina extraditando a los paramilitares? Que aquí en Colombia la figura del paramilitar no solamente está desacreditada, sino que ya básicamente anda en Estados Unidos en prisión. Cosa que no pasa efectivamente con los amigos del propio Gustavo Petro, que al día de hoy no están en Estados Unidos extraditados, sino que están en el Congreso y también en las selvas colombianas y también operan muy libremente desde Venezuela, ¿no? Cosa que obviamente no se menciona en este debate, pero que vale la pena poderlo comentar. Otro de los puntos que tengo aquí también muy importante es poder hablar y aportar algo con respecto a esto, es sobre las cosas buenas que hizo el gobierno de Duque. Por ejemplo, digo yo que hay algunas cosas, pocas, que sí se pueden rescatar, ¿no? Como por ejemplo haber cogido y haber sentenciado y haber, digamos, puesto tras las rejas a algunos dirigentes de la primera línea. Cosa súper importante que en realidad pues me siento agradecido porque demuestra que efectivamente la justicia en algunos casos y solamente en unos casos minúsculos pues sí que actúa, ¿no? Súper necesario porque deja por sentado de que no es tan fácil, digamos, salir a las calles a protestar y a dañarlo todo como siempre lo han hecho y creer que no va a pasar absolutamente nada. Pues ya tenemos el ejemplo de que en su momento sí llegó a pasar y que se lo tengan que pensar 2 y 3 veces antes de volver a salir a destruirlo todo porque el Estado está en completa legitimidad de volver a colocar las cosas en su sitio y si para eso necesita colocar a todos estos terroristas urbanos tras las rejas pues debería poder hacerlo. Creo yo en este caso ha sido algo positivo del gobierno de Iván Duque. Eh, Entregar el poder democráticamente por parte del presidente Iván Duque me parece también algo rescatable porque demuestra que a diferencia de la izquierda hispanoamericana que se atornilla al poder y que pueden durar 20 años en el gobierno, pues en el caso de Iván Duque sí lo ha entregado, sí lo va a entregar, pues aparentemente no ha dicho que, que se quiera quedar y esperemos que no se ha querido reelegir porque no se lo han permitido, pero la figura del uribismo siempre ha tenido que ir cambiando, ¿no? No es simplemente la misma figura como pasa, por ejemplo, con Daniel Ortega o como pasaba ¿qué pasa con Nicolás Maduro y en su momento pasó con Hugo Chávez o, por ejemplo, con Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Y así podemos retrotraernos a otros casos de toda la región, ¿no? Que yo creo que en este caso, pues por lo menos hay elecciones en donde, por ejemplo, las legislativas la gana la oposición, como lo es en el caso del pacto histórico. Cosa que me parece que por lo menos uno asegura que ganando un candidato de esa línea, con la cual yo estoy totalmente opuesto, se puede asegurar que en 4 años se le va a poder cambiar, ¿no? Cosa que no se sabe si con Gustavo Petro pasa exactamente lo mismo, ¿no? Otra de las cosas que tengo aquí anotadas que también vale la pena poder aportar y señalar algo es que Petro no hace parte del establecimiento. Eso es lo que él afirmó y él asegura no ser parte del establecimiento. Y yo me pregunto, y con toda la gente que ha hecho el pacto, porque su nombre lleva el pacto histórico, es por algo. Yo tengo por aquí el libro de Gustavo Petro que se llama Los Gustavos, un libro que he venido estudiando aquí en mi canal de Twitch. Recuerden también que si se quieren suscribir y seguirme en el canal de Twitch, les agradezco muchísimo. Todas las noches hago directos aquí en este canal donde podemos abordar todo tipo de lecturas, como lo es por ejemplo los Gustavos de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro. Pues se habla desde el primer capítulo de la necesidad de hacer el pacto con básicamente todo el mundo. El primer capítulo lo titulan el nuevo liberalismo y el viejo liberalismo, en donde Gustavo Petro no termina ese capítulo sin mencionar que obviamente para llegar al poder necesita hacer una alianza con los liberales que considera pues que son muy afines de él, ¿no? Entre esos pues obviamente está César Gaviria. Pero es que Gustavo Petro no solamente ha negociado con él, sino que ha tenido que negociar con muchas personas, incorporándolos en su propio pacto. Así que, de que supuestamente anti-establishment es Gustavo Petro, si él hace parte del establishment, hace parte del establecimiento,
y al día de hoy ha negociado con muchas maquinarias para que puedan llegar a estar donde están, punteando en las encuestas, ¿no? Y teniendo la mayor cantidad de curules en el Congreso. Otro punto que tengo aquí muy importante, muy importante sobre la desactivación de los polvorines con los tratados de paz, que él dice que Gustavo Petro apoyó el tratado de paz porque esa era una forma de desactivar los polvorines que habían aquí en el país activos, ¿no? A Gustavo Petro no le han informado de que aquí en Colombia todavía sigue operando las disidencias de las FARC, ¿no? Se supone que con los tratados de paz las FARC iban a dejar de operar y se iban a concentrar única y exclusivamente en hacer política, en estar en el Congreso. Lo que pasa es que después de los tratados de paz y la firma de los tratados de paz entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, ellos terminaron no solamente con un brazo político, sino también con un brazo armado. Al día de hoy siguen operando no solamente en el territorio colombiano, sino que operan desde Venezuela. Entonces no sé de qué desactivación de polvorines aquí en Colombia. No sé de qué está hablando el propio Gustavo Petro. Otro punto también demasiado importante es sobre que Fico dice con orgullo que votó por el sí, ¿no? Terrible, terrible, terrible porque cuando usted escucha a un Federico Gutiérrez, usted no escucha normalmente un uribista. Cuando usted escucha a un uribista de pura cepa, de verdadera derecha, no se expresa de la misma forma de la que habla un Federico Gutiérrez. No se expresa de allí. No sé, digo yo, qué tan miserable puede llegar a ser el uribista que tenga que la necesidad de votar por un Federico Gutiérrez que no habla como habla él ni que defiende las mismas banderas que él. El uribismo, que fue una de las supuestas movimientos que llevaron adelante la lucha contra los acuerdos de paz entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, pues al día de hoy tienen a un abanderado que en su momento votó por el sí. Imagínense qué tan miserable tiene que ser uno para llegar a un punto en donde tenga que votar por un adversario para intentar vencer al mayor enemigo de todos. O sea, el uribismo se podría decir al día de hoy que está muerto políticamente hablando. Ha muerto, ha muerto. Y esto es una crítica por parte de alguien que es de derecha y que no se siente para nada identificado con el uribismo. Estoy totalmente opuesto al uribismo. Y puedo decir que al día de hoy el uribismo está totalmente sepultado. No solamente eso se demostró en la legislativa, sino que también se demuestra con las últimas encuestas en donde ya su candidato, que en este caso vendría a ser Federico Gutiérrez, peligra pasar a una segunda vuelta. Peligra pasar a una segunda vuelta porque un candidato que al parecer no lo veía y nunca se mencionó en las encuestas, ahorita es la tercera fuerza y probablemente se convierta en la segunda fuerza para las elecciones que vienen este domingo. Pero Federico Gutiérrez habla orgullosamente de que en su momento votó por el sí. Y lo dice como si esto fuera algo positivo, como si nosotros, mejor dicho, la gente que ve una segunda vuelta, si él es la persona que se enfrenta a Gustavo Petro, nos tenemos que ver en la obligación de votar por él, pues no nos sentimos en absoluto identificados, porque nosotros hicimos campaña fue por el no, y el no aquí en Colombia ganó. Al día de hoy ellos son los que se llaman y se hacen llamar a sí mismos los defensores de la democracia. Pero pues cuando el pueblo democráticamente se expresó a favor del no, ahí sí lo de ser defensores de la democracia y de la institucionalidad en Colombia pasó a un segundo plano. Ahí lo dejo. Siguiente punto. El poder que tiene Semana y Vicky Dávila. El poder que tiene este diario y el poder que tienen las encuestas que ellos mismos financian. Muy importante poder hablar de esto y mencionarlo, ¿no? Porque eso también deja en evidencia de que efectivamente Rodolfo Hernández la embarró y metió la pata al no haber venido el día de hoy. Es decir, hay que tener en cuenta que Semana fue quien inicialmente infló a Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque la primera encuesta que se publica es del Consejo Nacional de Consultoría y fue financiado precisamente por la revista Semana. Y allí la noticia grande, la que fue viral, la que dio muchísimo que hablar y que hasta el día de hoy seguimos hablando de eso, es el ascenso del propio ingeniero Rodolfo Hernández como tercera fuerza, estando solamente a 2 puntos de un Federico Gutiérrez, es decir, un empate técnico. Pero cuando Vicky Dávila arranca este programa y este debate, lo primero que hace es tirarle la puya al ingeniero Rodolfo Hernández por no asistir y decirle que él se haya comprometido en asistir, pero había, digamos,
violado o no había cumplido su palabra. Cosa sumamente importante porque demuestra y deja por sentado el poder que tiene aquí en Colombia el diario Semana. Tiene muchísimo poder. Puede inflar candidatos y los puede bajar hasta del propio pedestal. O eso es lo que intentaba o lo que yo intenté ver al ver cómo Vicky Dávila lo primero que hacía era efectivamente decirle que Rodolfo Hernández no había cumplido su palabra de asistir. Imagínense nomás algo como esto. Tiene muchísimo poder. Y yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, la revista Semana recibe plata de George Soros. También lo pueden buscar en la página de la Open Society Foundation. Es decir, en manos de quién estamos. En manos de quién estamos. Otro punto que tenemos aquí muy clave y muy importante sobre el poder que tienen las encuestas. Ya lo hablé anteriormente y creo que voy a profundizar un poco en esto. Y es que efectivamente al día de hoy se puede estar hablando de que un voto por Federico Gutiérrez en primera vuelta es un voto que en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, podría estar eh, beneficiando al propio Gustavo Petro si es que se enfrenta en dicha segunda vuelta contra Federico Gutiérrez. Porque Federico Gutiérrez no tiene la posibilidad, y eso se dejó muy bien visto en las encuestas, es decir, que el porcentaje que tiene y que puede asimilar Rodolfo Hernández, no se sabe en qué porcentaje va a estar dividido, cuánto de eso va a poder asimilar el propio Fico. Es decir, lo más probable es que la mitad de los votos del ingeniero Rodolfo Hernández vayan para Gustavo Petro y la otra mitad vayan para el propio Fico. Es decir, que si hay una ventaja por parte de Petro hacia Federico Gutiérrez, esa ventaja se va a mantener si es que el ingeniero Rodolfo Hernández le aporta la misma cantidad de votos a ambos candidatos. Es decir, se puede aplicar lo que pasó hace 4 años. Solamente que al revés, es decir, quien iba a la delantera por 2 millones de votos era Iván Duque, la persona que iba de segundo era Gustavo Petro y el tercero era efectivamente Sergio Fajardo. ¿Cuál es la diferencia? Es que no hay diferencia, era básicamente lo mismo, solamente que al día de hoy es Petro el que va al inicio. En ese momento, el único que le podía ganar a Iván Duque era Sergio Fajardo, porque Sergio Fajardo hubiera asimilado todos los votos de Gustavo Petro, todos los votos del petrismo se hubieran ido para Sergio Fajardo en una segunda vuelta para derrotar a Iván Duque. Es decir, a los votos de Iván Duque, a los votos de Sergio Fajardo tocaba sumar a los votos del propio Petro. Y lo más probable con todo esto es que hubiera ganado Sergio Fajardo. Él era el candidato apto para ganarle a Iván Duque, al candidato del uribismo en ese momento. Ahorita los papeles están volteados, están girados. Y si ustedes lo pueden ver y lo pueden corroborar, es así como les estoy diciendo. Al día de hoy, quien lleva más o menos 2 millones de votos de ventaja, y esos datos salen especialmente de las consultas que fueron hace un par de meses. Gustavo Petro, bueno, la consulta del pacto histórico pudo asumir más o menos 2 millones de votos por delante de los votos que pudo asumir la consulta del equipo por Colombia. Más o menos el equipo por Colombia tiene como 5 millones de votos, como 4 millones y pico de votos, y los votos que tiene el pacto histórico son casi 6 millones de votos. Entonces lo que me doy cuenta es que efectivamente un candidato que pueda asimilar el voto del uribismo más los votos efectivamente del candidato Rodolfo es precisamente el ingeniero. Sin lugar a dudas, el ingeniero si pasa una segunda vuelta podría asimilar casi que toda la totalidad de los votos uribistas que inicialmente estaban por Fico. Es el único que puede derrotar a un Gustavo Petro, sin lugar a dudas. Entonces, las encuestas han dejado por sentado de que si Rodolfo Hernández sigue subiendo, lo más eficiente que puede hacer un uribista que quiere, digamos, derrotar a un Gustavo Petro en una segunda vuelta es no votar en primera vuelta por Fico, sino dárselo a Rodolfo Hernández para que pase directamente a la segunda vuelta, porque un Fico no va a poder capturar la mayoría de los votos de Rodolfo Hernández. Esos votos de Rodolfo Hernández probablemente serán mitad y mitad, si es que Rodolfo Hernández no se le une de facto a Gustavo Petro. Creo yo que esto es así. Ahora bien, el diálogo que llama Fico no le será suficiente para evitar que Petro incendie el país, porque el propio Federico Gutiérrez
llama a poder sentarse a negociar en un eventual gobierno de él a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo y a un montón de gente. Él dice que quiere gobernar sentándose con ellos, ¿no? Sentándose a dialogar con todos ellos. Él piensa que de esta forma va a evitar, digamos, que Gustavo Petro llame a incendiar el país. Yo creo que esto es un completo error y creo que ha sido el gran error de Iván Duque, sentarse a negociar con el enemigo pensando que ellos le iban a dar tregua. Para el propio Iván Duque, creo yo que la pandemia del COVID-19 fue un descanso, debido a que no estaba teniendo paz ni tranquilidad porque estaban convocando manifestaciones desde el petrismo día y noche. No le estaban dando tregua. Y lo que hizo Iván Duque en ese momento fue sentarse a negociar, dizque con los abanderados de la causa, con los líderes de la vanguardia, y se sentó a negociar que con los de FECODE, que con los líderes de los camioneros y con un montón de gente que lo único que hicieron fue extorsionarlo y decirle: si no dan la cantidad de plata que le estamos exigiendo, vamos a manifestarnos y a seguir en las calles, bueno, haciendo el caos. ¿Y qué hizo Iván Duque? Darles plata, y las manifestaciones no cesaron. Sentarse a negociar con esta gente es improductivo. Sentarse a negociar con esta gente es un error. Y el llamado es que precisamente el nuevo presidente que vaya a tomar las banderas del Estado y la fuerza pública, pues intente, digamos, colocar las cosas en su orden, porque se sabe que del otro lado no va a haber tregua. Y el mejor ejemplo de esto fueron los 4 años que pasaron. Es que yo creo que aquí el error es creer que si aplicamos lo mismo de siempre vamos a conseguir resultados diferentes. Y aquí si aplicamos exactamente las mismas fórmulas y aplicamos las mismas acciones, los resultados van a ser exactamente los mismos. Increíble que esta gente no aprenda que con el petrismo no se debería negociar, a menos que ellos se reformen. Es que es así. Es que miren cómo actúan, miren cómo operan. Publican un video dentro del petrismo diciendo que ellos trabajaron para sacar a Sergio Fajardo y quemarlo antes de tiempo, y no pasa absolutamente nada. O sea, yo creo que Fajardo sabe de antemano de que no se puede unir y nunca se ha unido al petrismo, porque ellos le han declarado la guerra y han buscado a todos lados cómo encochinarlo para conseguir la muerte política. Es decir, Gustavo Petro buscó, y el petrismo en general, el pacto histórico, buscó por todos lados sacar de la fórmula a Sergio Fajardo. Y lo consiguieron. Al día de hoy se puede decir que Fajardo es un muerto político. Ya no pasa absolutamente nada con Fajardo. Lo único que puede hacer Fajardo, digamos, para cambiar algo en la política colombiana y en esta crisis coyuntural que vivimos, es unirse, digamos, a un ingeniero que ya han tenido acercamientos, ojito, ya han tenido acercamientos desde ambos, y lo que ha dicho el propio Sergio Fajardo es que la decisión no solamente depende de él. Yo creo que Sergio Fajardo lo tiene muy claro, que efectivamente si él quiere cambiar algo en el país, lo único que puede hacer es unírsele al ingeniero Rodolfo Hernández. Y pare de contar. El plan de Petro de gobernar aumentando la ayuda social, mayor gasto público. ¿De dónde lo va a financiar? Anoto yo aquí. Súper importante, porque si ustedes ven cuando tuvo ese gran debate, cuando monopolizó la palabra, porque monopolizó la palabra como por una hora, en donde yo veía que ni Vicky Dávila decía nada, ni Fico decía nada, ni Fajardo decía nada, estaba yo que explotaba, pero me daba cuenta de que efectivamente hasta el propio Gustavo Petro acepta que hay como 25 millones de pesos, lo tengo por aquí anotado, a ver si se me escapa, más adelante lo voy a ver. Tengo muchísimos puntos. 14 billones. 14 billones que necesita poder levantarse para conseguir financiar toda esa ayuda social, todos esos subsidios. Mire, yo se les digo aquí de forma clara y concisa: Colombia no aguanta un subsidio más. Colombia no aguanta un subsidio más. Yo creo que con la cantidad de subsidios que tenemos aquí, vivimos aquí asfixiados. ¿Por qué? Porque necesitamos efectivamente una reforma tributaria para poder mantener dichos subsidios. No hay forma, digamos, de poder darle la cantidad de plata a toda la gente que lo está pidiendo, y aún teniendo en cuenta los niveles tan altos de corrupción que hay en Colombia, en donde en todo ese proceso para llevarle la plata a esa gente se va perdiendo muchísimo dinero, se va perdiendo muchísima plata. La mejor forma de ayudar a estas personas es, uno, a través del empleo, y dos, una carga impositiva baja o rápida y sencilla, en donde la gente, digamos, no sea extorsionada con estos impuestos. Petro dirá: no, es que yo no le voy a colocar impuestos a los más pobres, lo que les voy a colocar es impuestos es
a los grandes capitales, a la gente rica del país. Yo creo y estoy prácticamente convencido que la gente con dinero aquí en el país no paga absolutamente nada de impuestos. Y así Petro los mande a pagar impuestos. Esa gente busca la forma de poder evadirlos porque tiene la información y tiene el poder para pagarle a los mejores contadores y evadir esa carga impositiva. Lo puede hacer. Y siempre pasa así, no solamente aquí en Colombia, sino que pasa así en todo el mundo. La gente que termina pagando esa cantidad de impuestos es la clase media y la clase media alta, que lo único que hace efectivamente es emigrar del país, fuga de cerebros y fuga de capitales, sin lugar a dudas es lo que termina pasando. Es decir, toda esa política social va encaminada en acabar con la economía del país, sin lugar a dudas. Y el mejor ejemplo de eso es Venezuela. Voy a profundizar en eso más adelante porque obviamente estoy convencido de que el problema de Venezuela no se reduce única y exclusivamente a que su modelo económico eh, sea extractivista, gira alrededor del petróleo, sino que el problema de Venezuela es mucho más grueso, mucho más denso, mucho más complejo. Y la simplicidad con la que lo trata el propio Gustavo Petro deja ver cómo a gente que se puede llegar a creer que el problema de Venezuela es única y exclusivamente por eso. Como hay algunos que afirman que el problema de Venezuela es única y exclusivamente por la corrupción. Imagínense a qué tenemos que llegar para uno decir que el problema de Venezuela es única y exclusivamente por la corrupción. Si corrupción hay en todo lado. Dios mío. Pero bueno, Fajardo hace política diferente. Eso se jactaba y fue uno de los puntos que él trataba. Y yo digo política diferente de que si ustedes por lo menos ven los puntos ideológicos que él siempre habla y que son su bandera de principio a fin, es la misma política que se ha venido planteando durante los últimos 20 años. Es decir, pura política verde, esa equisteria, y yo lo tengo aquí más adelante, lo tengo anotado. Todo el tema ideológico a favor de la mujer, no por mérito, sino por tema ideológico, es decir, no han visto la realidad de que la mujer naturalmente puede ser más superior que el hombre en algunos casos y en algunos sectores, y eso está bien, pero no, a través de política pública la quieren meter en algunos sitios a fuerza, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo. Fajardo hace política diferente si hace la política con la misma agenda que lo hacen todos. La Agenda 2030, que también, por ejemplo, la maneja el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo dijo la propia vicepresidenta en la entrevista que le hicieron hoy en Blue Radio. Quieren implementar toda la Agenda 2030. El Partido Verde y todo el movimiento verde que está detrás del propio Sergio Fajardo tiene como principio fundamental la Agenda 2030, la implementación de todo esto. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué beneficios económicos reciben todo eso? Pues si ustedes entran al perfil del propio Sergio Fajardo y buscan una foto que tiene con el hijo de George Soros, llamado Alex Soros, pueden saber de que efectivamente detrás del propio Sergio Fajardo se mueven también muchos intereses económicos de parte de algunos metacapitalistas que están muy interesados en colocar plata no solamente en Fajardo, sino en todo lado, en todo lado. Entonces no sé de qué política diferente me está hablando el propio Sergio Fajardo. Obviamente tiene que seguir esta agenda porque detrás de eso hay mucha gente interesada en colocar dinero en su campaña y en colocarle dinero a él, ¿no? Detrás de esto, de esa equisteria, detrás del tema del aborto, en donde él ha dicho ampliamente que lo único que le interesa con el tema del aborto es que se despenalice totalmente. Creo yo de que lo único que le importa a personajes como estos es el dinero, como buen político. Así que política diferente, la verdad, no sé de dónde lo saca. El peligro de Petro para la democracia era uno de los puntos parecidos que tenía atrás, y es que efectivamente con Petro no se sabe si dentro de 4 años se pueda entregar pacíficamente el poder. Él dice y él llama de que si llegan a ganar, supuestamente el poder lo tienen que entregar de forma pacífica y hacer una transición democrática. Pero si aquí siempre se ha dado eso. Si aquí cuando ganó Santos en su segundo periodo, en su segundo mandato, se le entregó el poder. Son ustedes los que no han respetado la democracia. Son ustedes los que han ido a manifestarse cuando a través de un poder público estatal que fue legitimado a través de los votos que le dimos la mayoría de los colombianos han intentado colocar las cosas en su sitio y en su orden, pero ustedes no han querido reconocer la democracia en Colombia apelando a organizaciones internacionales como es por ejemplo la ONU
o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también sin mencionar la gran cantidad de ONGs que están operando aquí en Colombia, que no respetan la institucionalidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí en Colombia la cantidad de muertos que supuestamente hubo en las manifestaciones es dado no por la fiscalía, sino por temblores, por Human Rights Watch y por una serie de ONGs que están aquí en Colombia operando con mayor libertad? Y no pasa absolutamente nada. Son ustedes los que se están salteando y se están saltando la democracia y se están saltando la institucionalidad en Colombia. No nosotros. A nosotros nos robaron el no, a nosotros nos robaron el plebiscito. Son ustedes los que están haciendo eso. El tema de la paridad de género que se mencionó, uno de los puntos que tengo aquí tocado, creo yo que es uno de los pocos puntos culturales que se mencionaron aquí, porque casi todo giró en tema de seguridad, en el tema económico y en el tema de pensiones. Se mencionó pocas cosas más, que es el gran problema de Colombia, ¿no? Entiendo lo de la cuestión de la seguridad, ya que seguimos padeciendo el régimen del terror por parte de las guerrillas comunistas en Colombia. Entiendo también el tema economicista, en donde pareciera que lo único que importa es hacer prosperar la economía en Colombia. Y entiendo también la preocupación porque las pensiones se hagan respetar y no se expropien. Entiendo esos temores. Pero pareciera que el tema cultural no está en la agenda del día de semana. Raro. No está en la agenda del día del debate. No está. Pero eso sí, cuando tuvieron que escoger candidato vicepresidencial en el caso del pacto histórico, colocaron a una señora que lo único que tiene son una agenda cultural de cabo a rabo. Prácticamente que mandada a hacer por globalistas, por progresistas. Todo el tema racial, todo el tema de ideología de género, todo el tema del feminismo, todo el tema de aborto. Sin lugar a dudas, creo yo, que demuestra que efectivamente aquí todos los candidatos que están participando están sumamente ideologizados. Lastimosamente, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez, que son los únicos que reconocen esto como un problema, no han sido invitados. Y esto demuestra efectivamente el sesgo que hay aquí en Colombia por estos tres temas mencionados anteriormente, pero la parte cultural desconocida totalmente, desconocida. O sea, aquí no se habla absolutamente de eso. Si mencionaron el tema de la paridad de género, en donde tanto Petro como Fajardo estuvieron muy de acuerdo de que supuestamente se debería llevar adelante una ley de paridad de género, y el propio Gustavo Petro sacó pecho de que dentro de la propia lista cerrada al Senado del pacto histórico, la mitad eran mujeres, no por mérito. Es que yo digo, si fuera por mérito no se tiene que mencionar que hay 50% de mujeres. No se tiene por qué mencionar. A mí lo único que me importa es si son mujeres o son hombres. A mí lo único que me importa es que rindan, que estén allí en ese cargo cumpliendo con las cosas que se le exigen. Y ya. Pero si están mencionando el tema del sexo, si dije género, por favor perdónenme, porque aquí lo que en realidad existe es el sexo. Es porque detrás de ellos está toda una agenda y ellos están muy bien ideologizados a favor de esa agenda, ¿no? Muy importante, creo yo, y vale la pena, digamos, poderlo mencionar, porque cuando Fico mete la pata hay que regañarlo y hay que decir, mire lo que dijo Fico. Pero cuando dice cosas que creo yo tienen sentido común, vale la pena también resaltarlo, y es que él se opuso efectivamente a eso y acudió, digamos, al mérito que deberían tener las mujeres que pretendan ocupar esos cargos, ¿no? Creo yo que en este caso el propio Federico Gutiérrez tuvo una posición con respecto a esto razonable, muy interesante y que debería ser ponderada. Otro de los grandes puntos que tengo aquí anotado, que digo yo que debería poderse también hablar, comentar y debatir, es que para Petro el problema de la salud se soluciona con estatización, acabando por ejemplo con las EPS. Ustedes saben que como buen izquierdoso progresista y es que Gustavo Petro desde sus inicios de la política ha velado por estatizarlo todo, como él posteriormente llamaría democratizarlo, ¿no? Él cree que con esto se soluciona el problema, por ejemplo, de la salud. Él cree que aquí en Colombia, pues,
la mala atención, eh, la tardanza a la hora de generarle cita a personas que lo necesitan con urgencia, algunas medicinas que no las hay, la escasez que puede llegar a haber con algunas medicinas, las pocas citas que pueden, digamos, llegar a tener algunas personas que lo requieren para algunos casos también específicos, las consultas con especialistas, em, lo necesario que puede llegar a ser, digamos, que las personas manden a tomarse en exámenes con prontitud, se soluciona estatizando la salud. Aquí en Colombia tenemos un régimen mixto en donde el Estado está presente en todos lados y, por ejemplo, algunas EPS e IPS operan con algún margen de libertad, pero sin lugar a dudas tienen que someterse a las directrices de, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en época de pandemia vimos cómo efectivamente por parte del Ministerio de Salud, cuando ellos mandaban a ordenar, todas las EPS e IPS tenían que obedecer abiertamente lo que desde arriba se les mandaba. Yo estoy más a favor de poder encontrar un equilibrio entre el campo privado, el ámbito privado, la propiedad privada que se pueda, digamos, desarrollar y gestar a favor de la salud dentro de un sistema que, digamos, priorice la defensa de la vida, la defensa de las personas que lo están necesitando y puede estar en completo equilibrio con el Estado, que, digamos, intente velar por una sana competencia. Para Petro, lo único que importa es estatizarlo, es democratizarlo, es nacionalizarlo. Y creen ellos que con eso se soluciona el problema y no se dan cuenta de que dentro de las propias instituciones públicas, como también lo hay en privadas, y yo en eso también soy muy crítico, hay corrupción. Y esa corrupción hace de que, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, mandarse a tomar exámenes para problemas específicos, las consultas con especialistas o simplemente consultas de emergencias, eh, citas prioritarias. No hay, son escasas porque efectivamente no hay instituciones privadas o dejárselo, digamos, al mercado que pueda, digamos, proveer dicho servicio de forma rápida y eficiente y casi no hay gente que pueda, digamos, satisfacer eso porque tienen que pasar suficientes trabas burocráticas para poder ejercer ese servicio aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque efectivamente el Ministerio de la Salud les coloca problemas absolutamente a todos. Solamente las farmacéuticas no les coloca ningún tipo de problema, ¿no? Y firman a ojo cerrado. Pero no se puede entrar a profundizar en este tema porque ya saben que censuran. Siguiente punto también muy importante, Fajardo y su equisteria, muy bien ideologizado. Pobre Colombia que no podrá desarrollar sin industrializarse. Paradójicamente el propio Sergio Fajardo habla de industrializar a Colombia, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo industrializar a Colombia si anteriormente venía mencionando la necesidad de poder, digamos, someternos a toda la equisteria, ¿no? Es decir, someter, digamos, a Colombia y a la industrialización que necesitamos aquí en este país para hacer de esta nación una economía próspera por energías renovables, por energías verdes, por emisión de carbono cero, que es efectivamente la gran meta de, por ejemplo, Bill Gates, a los que, por ejemplo, personajes como Sergio Fajardo adhieren totalmente. Y esa equisteria no solamente la tiene Sergio Fajardo, sino que también la tiene el propio Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, ¿no? Que piensan de que efectivamente esa transición de combustibles fósiles a combustibles verdes son efectivamente necesarios aquí en Colombia, cuando aquí los problemas coyunturales en Colombia pasan por otro lado. Pasan de que efectivamente aquí en Colombia hay más de 20 millones de personas aguantando hambre. Pasa de que aquí en Colombia no se está respetando la vida. Pasa que aquí en Colombia hay personas que no se están pudiendo pensionar habiendo cotizado toda la vida. Pasa que aquí en Colombia hay mucha gente desempleada. No, aquí supuestamente el problema grande y coyuntural es poder, digamos, volver a Colombia un país rentable porque cuidadito con emitir un gramo de CO2 de carbono, porque mejor dicho nos vamos a morir. Mientras Estados Unidos, la India, Rusia y China están contaminando día y noche, ¿no? Ellos ya se han industrializado y nos están vendiendo la idea de que nosotros no nos podemos industrializar, sino que debemos adherir a todo ese alarmismo climático, ¿no? Yo creo que efectivamente podemos ir pasando
a esos combustibles, a esa energía renovable de carbono cero, en la medida de lo posible. Creo que hay un paso a paso y aquí el primer paso es industrializarnos, es poder disponer de nuestros recursos. ¿Qué es eso de no poder disponer del petróleo? ¿Qué es eso de no poder disponer del carbón? Obviamente hacerlo de forma responsable, pero necesitamos poder echar mano de eso. Pero la ecohisteria y el alarmismo climático en el que estamos aquí envueltos en Colombia no nos deja colocar las cosas en su sitio, en su orden. No nos deja priorizar, digamos, los problemas que aquí en Colombia nos afectan. Otro punto que tengo aquí súper, hiper, mega importante. Uno de los grandes debates que fue precisamente el gasto extra para educación superior. Eso lo mencionó Gustavo Petro. Él dice que ese sí que no sale de un dinero que ya esté dentro de la arca pública, sino que necesita buscar una forma de levantarse ese dinero, de poder, digamos, financiar esa educación pública. Recuerden que Gustavo Petro prometió 5.000 jardines para niños. Nunca cumplió con ninguno de ellos. Ahora está prometiendo educación superior pública para todos los jóvenes en Colombia. ¿Cuánto de eso podrá cumplir? ¿Quién sabe? Y lo más probable es que termine, digamos, quedando mal, así como quedó de mal en su alcaldía con todos estos jardines. Para eso necesitará 50 billones de pesos. Él dice que lo va a poder recaudar a través de una reforma tributaria. Federico Gutiérrez dijo, ¿usted cree que va a poder llevar adelante esa reforma tributaria cuando aquí nos tumbaron una reforma tributaria más pequeña que esa? Creo que fue de 38 billones de pesos, ¿no? Lo que Federico no sabe es que esa reforma tributaria no fue el motivo especial por el que los jóvenes y la gente salió a manifestarse. Ese fue el florero de Llorente, esa fue la excusa, pero nada más. A Gustavo Petro, estos manifestantes y estos terroristas urbanos no van a tener razón de ser, no van a existir. La protesta social en un eventual gobierno de Gustavo Petro, Dios no lo quiera, que ojalá eso no llegue a pasar, no va a existir, no va a suceder, no va a tener cabida, porque aquí la gente, y eso se sabe muy bien, salía a manifestarse por algunas cosas, pero por otras cosas no. Al parecer, dichas manifestaciones tenían siempre un tinte ideológico. Y eso siempre se pudo, digamos, corroborar, porque por ejemplo, cuando el propio Juan Manuel Santos tuvo un presupuesto para educación de menos del 3 o 2 billones de pesos, que el propio Iván Duque pudo duplicar en su gobierno, pues a Juan Manuel Santos no le dijeron absolutamente nada, no le salieron nunca a manifestarse, ni nunca le colocaron el grito en el cielo, como si lo hicieron, por ejemplo, con Iván Duque, ¿no? Siempre hay tintes ideológicos detrás de todas estas manifestaciones y estas manifestaciones son promovidas especialmente del petrismo. Así que cuando llegue, Dios no lo quiera, un Gustavo Petro al gobierno, probablemente no hay al día siguiente manifestaciones, ni al día siguiente ni nunca, durante los 4 años que vaya a gobernar y durante los 30, 40 años que probablemente le dé para atornillarse en el poder, como por ejemplo pasó con los Castro, ¿no? La izquierda en toda la región tiene ese mismo fetiche, ¿no? De querer atornillarse en el poder hasta su muerte, ¿no? Y dejar un lacayo allí, ¿no? Como pasa con Díaz Canel. Fico dice seguir con la ayuda social a los venezolanos. Eso lo tengo anotado y también me parece muy importante. Penúltimo punto, y es que yo creo que aquí en Colombia, si no tenemos suficiente dinero para pagar la ayuda social a la gente que está aquí en Colombia, imagínense nomás dando la ayuda social a los extranjeros. Imagínense nomás, aquí en Colombia no damos para más. Un subsidio más y este país explota. No da para más. Aquí en Colombia no da para más. Aquí necesitamos es poder redirigir la ayuda social a la gente que efectivamente lo necesite. Nada más de jóvenes en acción, ni familias en acción, ni nada por el estilo. Nada más de eso. Más austeridad. Necesitamos es menor carga impositiva. Necesitamos que la gente aquí en Colombia pueda crear empleo, pueda solucionar el tema del trabajo. Necesitamos que la gente aquí en Colombia trabaje, pueda comer, pueda llevar el pan a su familia, a sus hijos, pueda brindarle educación a su familia, pueda darle salud a su familia. Eso es lo que necesitamos aquí en Colombia. Pero
al parecer hay otras prioridades y es, digamos, darle ayuda social a los extranjeros. Cuando yo digo, bueno, se puede llegar a entender porque son hermanos, pero es que creo que hay prioridades. Y en esa medida, y en esa medida toca, digamos, extenderle la mano, pero también, digamos, jalar y pujar porque el gobierno, digamos, deje de gastar plata en consejerías. Necesitamos que sea austero, no necesitamos más subsidios, necesitamos es más austeridad, necesitamos menos impuestos, necesitamos que el Estado se achiquite, menos consejerías, menos ministerios, no necesitamos más nada de eso, no necesitamos absolutamente nada más de eso. ¿Cómo es eso? Y eso lo tengo también, lo tenía por ahí anotado, que lo dijo el Sergio Fajardo, crear un ministerio de la mujer. ¿En qué cabeza cabe algo como eso? Y eso ya para terminar, ¿en qué cabeza cabe eso? Francia Márquez habla del Ministerio de la Igualdad. Santo Dios, más plata, más robo. Aquí en Colombia no soportamos nada más. Necesitamos es reducir precisamente esos ministerios, esas consejerías, nada más de eso. Yo creo que si empezamos a colocar las cosas en su orden y colocamos y le damos la prioridad a las cosas que en realidad lo necesitan, este país mejora. Es tan sencillo como eso. Así que bueno, señores, hasta el momento ese ha sido mi análisis con respecto a al debate. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.